la percepción y la producción de los sonidos del habla. La idea de que una persona nace con una mente como una pizarra en blanco queda desmentida por la gran cantidad de pruebas que demuestran que los recién nacidos reaccionan a algunas distinciones sutiles de su entorno y no a otras. Los bebés responden a las distinciones visuales de profundidad y distancia, a las diferencias entre las propiedades físicas rígidas y flexibles de los objetos y a los rostros humanos más que a otros estímulos visuales. Los bebés también muestran una respuesta muy temprana a las diferentes propiedades del lenguaje. Los experimentos demuestran que los bebés aumentan su tasa de succión, medida por chupetes ingeniosamente diseñados, cuando los estímulos visuales o auditivos que se les presentan son variados, pero disminuyen la tasa de succión cuando los mismos estímulos se presentan repetidamente. Cuando se les somete a una técnica de escucha preferente, los bebés ligeramente mayores giran la cabeza y escuchan durante más tiempo los sonidos, los patrones de tensión y las palabras que les resultan familiares. Por otro lado, también responderán a patrones novedosos, lo que demuestra que pueden distinguir los distintos elementos lingüísticos que se prueban. Estas respuestas instintivas pueden utilizarse para medir la capacidad del bebé para discriminar y reconocer diferentes estímulos lingüísticos. Un recién nacido responderá a los contrastes fonéticos que se encuentran en las lenguas humanas, incluso cuando estas diferencias no sean fonémicas en la lengua que se habla en el hogar del bebé. A los adultos les resulta difícil diferenciar los alófonos de un fonema, pero para los bebés es algo natural. Los bebés pueden oír la diferencia entre las oclusivas aspiradas y no aspiradas, aunque los estudiantes de un curso de introducción a la lingüística no puedan hacerlo. Los bebés pueden discriminar entre sonidos que son fonémicos en otras lenguas y que no existen en la lengua de sus padres. Como los bebés nacen con la capacidad de percibir solo los sonidos que son fonémicos en algún idioma, es posible que aprendan cualquier lengua humana a la que estén expuestos. Durante el primer año de vida, el trabajo del bebé consiste en descubrir los sonidos de la lengua ambiente. A partir de los 6 meses, aproximadamente, empieza a perder la capacidad de discriminar los sonidos que no son fonémicos en su propia lengua, ya que su entorno lingüístico empieza a moldear sus percepciones iniciales. Han empezado a aprender los sonidos de la lengua de sus padres. Antes, parecen conocer los sonidos del lenguaje humano en general. El entorno lingüístico del niño configura no solo sus percepciones de los sonidos del habla, sino también sus producciones. El balbuceo ilustra la disposición de la mente humana a responder a la información lingüística desde una etapa muy temprana. Alrededor de los 6 meses, el bebé comienza a balbucear. Los sonidos producidos en este periodo incluyen muchos sonidos que no se producen en la lengua del hogar. Al final del primer año, los balbuceos llegan a incluir solo aquellos sonidos y combinaciones de sonidos que se producen en la lengua meta. Los balbuceos empiezan a sonar como palabras, aunque no tengan ningún significado específico. En este momento, los adultos de habla inglesa pueden distinguir los balbuceos de un bebé que habla inglés de los de un bebé que habla cantonés o árabe. Durante el primer año de vida, las percepciones y producciones del bebé se adaptan a la lengua o lenguas que le rodean. Los estudios sobre el balbuceo en niños oyentes y sordos
apoyan la opinión de que el balbuceo es una capacidad lingüística relacionada con el tipo de lenguaje que recibe el niño. Los niños oyentes de 4 a 7 meses expuestos al lenguaje hablado producen un conjunto restringido de formas fonéticas. Las 12 consonantes más frecuentes en las lenguas del mundo constituyen el 95% de las consonantes que los bebés utilizan en sus balbuceos. Los primeros balbuceos consisten principalmente en secuencias repetidas de consonantes y vocales, como mamá, gaga y papá. Los balbuceos posteriores son más variados. A la misma edad, los niños sordos expuestos al lenguaje de señas producen un conjunto restringido de señas. Utilizan más de una docena de movimientos de mano diferentes de forma repetitiva. Todos ellos son elementos de las lenguas de señas utilizadas en las comunidades sordas de todo el mundo. En cada caso, las formas se extraen del conjunto de posibles sonidos o gestos posibles que se encuentran en las lenguas habladas y de señas. La opinión generalmente aceptada es que los seres humanos nacen con una predisposición a descubrir las unidades que expresan significados lingüísticos y que en una etapa genéticamente especificada del desarrollo neural, el bebé comenzará a producir estas unidades, sonidos o gestos, en función de la información lingüística que reciba. Esto sugiere que el balbuceo es una etapa más temprana de la adquisición del lenguaje, en oposición a la opinión anterior de que el balbuceo era prelingüístico y de origen meramente neuromuscular. La hipótesis del balbuceo como adquisición del lenguaje está respaldada por recientes estudios neurológicos que relacionan el balbuceo con los centros del lenguaje del hemisferio izquierdo, lo que proporciona una prueba más de que el cerebro se especializa en funciones lingüísticas a una edad muy temprana.